con los receptores del dolor, los nociceptores, y a ese dolor se le va a llamar dolor nociceptivo, el cual puede ser reumático a través de traumatismo, una temperatura extrema, inflamación, o visceral, con una isquemia, tensión o una inflamación. Para los dolores manejamos dos fármacos, manejamos los AINES y manejamos los opioides. ¿Cuándo vas a manejar AINES en dolores leves? ¿Cuándo vas a manejar opioides en dolores moderados a fuertes? Por ejemplo, incluso los dolores causados por cáncer son tratados como opioides porque son fármacos altamente potentes en el manejo del dolor. Pero el día de hoy te voy a hablar de ellos, de los AINES, que los presento, serán tus amigos para toda tu vida profesional. Y acá me detengo, ¿no? Y les digo al alumno, el paciente le duele la muela, ¿quieren una receta? Le digo un libro, un alumno, para paracetamol. ¿Le sacaste la muela? ¿Qué receta? Paracetamol. Dice que le duelen días, ¿qué demandas? ¿No hay más fármacos que paracetamol? No sabes manejarlo, no vas a ser un dentista. Entonces le va a doler. Por ejemplo, para que tu paciente, una cirugía de muela a juicio, le sea más amigable, no le duela tanto, una hora antes le colocas un fármaco para que le baje la sensación dolorosa en la cirugía. Un fármaco. No es fármaco. Vamos a conocer entonces de qué estamos hablando. Chicos, les presento a los AINES, pero para que yo te hable de los AINES, como siempre, primero debes conocer un poquito de la fisiología. Y te quiero decir que el día de hoy hay que tratar 4 temas y tengo que dedicar de eso 45 minutos. Casi por tema 12 minutos. Entonces no voy a tener mucho tiempo para entrar a detalles, pero sí quiero que los veas y que los conozcas. ¿Por qué ese tiempo? Porque luego te vas a poner. Tienen que poner ustedes por favor el día de hoy. Entonces chicos, vamos por acá, concéntrense por favor, empezamos con los AINES. Una célula, ¿correcto? Tiene partes, membrana, citoplasma y núcleo. Esta membrana, yo la voy a retirar para que la veas a mayor aumento. Ahí está. La membrana celular está conformada por una capa de fosfolípidos y por otra capa de fosfolípidos que están cabeza a cabeza. Esto se llama la capa de fosfolípidos, que va a estar incrustado en él como si fuera chocolate, como si fuera algo encima, proteínas. Conclusión, la membrana de la célula está formada por fosfolípidos y proteínas. A ver, para que lo veas a mayor aumento, ahí está un fosfolípido. Ahí está, así que se mueve. Fosfolípido, fosfolípido. Si quieres ver el modelo molecular, aquí se ve el modelo molecular. Bien, fosfolípido entonces. El fosfolípido que está formando parte de tu membrana celular puede ser que llegue a tu membrana un estímulo, por ejemplo, físico, alguien te golpeó, por ejemplo, químico, te cayó ácido, o mecánico, cualquier estímulo destruye la membrana, por lo tanto el fosfolípido está libre. Cuando él está libre aparece una enzima, la llamada fosfolipasa. Yo te he explicado que cuando hablamos de enzimas es como si fueran unas tijeras. ¿Qué hace la fosfolipasa A2? El fosfolípido lo corta y al cortarlo lo tiene en esas porciones. Producto de este corte se forma, te presento, al ácido araquidónico. Conclusión, pregunto, ¿cómo se formó este ácido araquidónico? Respuesta, la fosfolipasa 2 metabolizó ¿a quién? Al fosfolípido. El ácido araquidónico lo vamos a representar de esta forma. ¿Para qué sirve? Él es un precursor de varias formas moleculares, como por ejemplo prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Pero vamos a verlo acá. En resumen, digo, la membrana celular presenta fosfolípidos. Bajo la acción de la fosfolipasa 2, los fosfolípidos forman ácido araquidónico. Perfecto, pongan eso bien. El ácido araquidónico está aquí. Ya. Este ácido puede generar 2 tipos de enzimas, 2 tipos de sustancias. O en todo caso, este ácido puede hacer 2 vías. La vía de la lipoxigenasa o la vía de la ciclooxigenasa. Si hace la vía de la lipoxigenasa, va a formar
leucotrienos, y estos van a ser encargados de la broncoconstricción y de perpetuar la inflamación. Pero el día de hoy no te vengo a hablar de esta vía. Te la he colocado para que conozcas esta vía que existe. Lo que quiero que entiendas es esto. Este ácido araquidónico se va por la vía de la ciclooxigenasa. Este ácido araquidónico forma ciclooxigenasas. Existen dos tipos de ciclooxigenasas, la llamada COX-1 o ciclooxigenasa 1 y la llamada COX-2 o ciclooxigenasa 2. Te voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Vamos a hablar de las ciclooxigenasas 1 y 2. La 1, ¿de qué se encarga? De formar tromboxanos, prostaglandinas, ¿qué es un tromboxano? Esto va a ser un tromboxano. A ver conmigo. Es tubo sanguíneo, es perforado y las plaquetas hacen un tampón plaquetario para que no sangre. ¿Cómo se llama este evento? Hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? El conjunto de mecanismos que el cuerpo hace para que no sangre. ¿Quién ha originado eso? El tromboxano. Siguiente. Prostaciclina. Una cosa es prostaciclina, otra cosa es prostaglandina. La prostaciclina también es formado por la COX-1. ¿Qué hace la prostaciclina? Observa. Este es un vaso sanguíneo. Esto que tú ves de rojo es el músculo liso del vaso sanguíneo. Y mira lo que hace la prostaciclina. Observa. ¿Cómo se llama este evento? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Eso hace la prostaciclina. Además, mira los glóbulos rojos. ¿Se están coagulando, juntando o siguen fluyendo? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es anticoagulante? Perfecto. Siguiente efecto de la COX-1. La COX-1 también forma las prostaglandinas. Las prostaglandinas es un conjunto de moléculas responsables de varios eventos. Vamos a escuchar ello. Las prostaglandinas son un tipo de compuestos químicos lipídicos que desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano y en otros organismos. Estas sustancias son producidas en varias partes del cuerpo, incluyendo tejidos dañados o inflamados, y cumplen varias funciones que incluyen: regulación de la inflamación. Las prostaglandinas pueden promover o reducir la inflamación en respuesta a lesiones o infecciones. Control de la presión arterial. Algunas prostaglandinas ayudan a regular la presión arterial al influir en la contracción y relajación de los vasos sanguíneos. Protección del revestimiento del estómago. Algunas prostaglandinas protegen el revestimiento del estómago al estimular la producción de moco y bicarbonato, ayudando a prevenir úlceras. Regulación de la temperatura corporal. Las prostaglandinas pueden afectar la temperatura corporal y desencadenar fiebre en respuesta a infecciones. Control de la coagulación sanguínea. Participan en la regulación de la coagulación sanguínea y la formación de coágulos. Contracciones uterinas. Durante el ciclo menstrual y el parto, las prostaglandinas pueden influir en las contracciones musculares del útero. Sensación de dolor. Las prostaglandinas pueden sensibilizar las terminaciones nerviosas y contribuir a la percepción del dolor. En resumen, las prostaglandinas son moléculas bioactivas que desempeñan un papel crucial en la regulación de una variedad de procesos fisiológicos en el cuerpo humano. Pregunto. Los derivados de la COX-1, o sea, tromboxanos, prostaciclinas y prostaglandinas, ¿son algo negativo para tu cuerpo? No. ¿O son parte de tu cuerpo? Parte. Por ese motivo se le va a llamar a la COX-1 una constitutiva. Vamos a conocer a la COX-2. Mira. Dice que la COX-2 libera dos sustancias, las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Para que no te compliques con los nombres, te explico lo siguiente. Interleuquinas es dado este nombre a lo que usa la forma de cómo se comunican los glóbulos blancos. ¿Cuáles son
leucocito. Si acá tengo un leucocito y acá tengo otro leucocito, él y él, ¿cómo se comunican? Ah, profe, a través de sustancias químicas. ¿Y ellos cómo se le va a llamar? Interleuquinas. Entre glóbulos blancos. ¿Ya? Hay 30 tipos de interleuquinas, pero acá te presento hoy día solamente a 2. La de tipo interleuquina 1 e interleuquina 6. ¿Qué hacen ellas? A ver, vamos a ver. ¿Qué hemos cerrado? ¿Qué es? Un macrófago, o sea, un glóbulo blanco que se comió a una bacteria. ¿Ya? Cuando el macrófago se come la bacteria, la saborea y dice, no pertenece al cuerpo. ¿Qué libero? Interleuquinas. ¿Y a quién llama interleuquina? ¿A quién llama? A los glóbulos blancos. Y entonces los glóbulos blancos vienen en mancha. Ahora sí. Habíamos quedado que el glóbulo blanco, llamado macrófago, consumía a esta bacteria y le decía a los glóbulos blancos, vengan, ¿cierto? Mira cómo ellos atacan. Este es un parásito que se le está uniendo. Ya, yo tú no estás preguntando, ¿cómo ellos saben que tienen que unirse ahí? Por las interleuquinas. Pregunta entonces, ¿en qué momento hay interleuquinas? ¿En cualquier momento? No, solamente cuando hay agentes patógenos. Por lo tanto, la COX-2 ¿cómo va a ser? ¿Constitutiva o inducida? Inducida. Mira, también te dice que la COX-2 forma el TNF, que es el factor de necrosis tumoral. ¿Qué es ello? Esta es una célula con cáncer. Esta es una célula normal. Mira, esto, ¿cómo saben que la célula que está con cáncer es esa célula? Por ese factor. Observa. Las células killer, células asesinas, que liberan cáncer, se acercan a las células cancerígenas y las van a destruir. Eso pasa en tu cuerpo a cada momento. Tiene cuenta que nuestro cuerpo forma células cancerígenas que son destruidas por el átomo killer. Conclusión. Decimos que el ácido araquidónico forma la ciclooxigenasa, ¿correcto? Y estas son COX-1, COX-2. Pregunto, ¿cuál se forma en inflamación, en enfermedad? La inducida, COX-2, ¿correcto? ¿Cuál protege tu estómago? Protege el estómago. La prostaglandina. ¿Cuál permite tu presión arterial que esté bien? La consultiva. Perfecto. ¿Quién permite una vasodilatación adecuada? Hemostasia. Todo es la consultiva, ¿cierto? Bien. Pero mira algo. La COX-2, si bien es cierto, formó esto, mira, le he sacado un bracito. ¿Qué dice? Que también ¿qué? Induce la formación de las prostaglandinas. Con eso quédate un ratito. Ahora vamos por aquí. Ahora sí te apunto los AINES. Los AINES son fármacos antiinflamatorios no esteroideos que tienen la propiedad de ser antipirético, o sea, ante la fiebre, o sea, contra la fiebre, ser analgésicos, ser antiinflamatorios y ser antiagregante planetario. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser antiagregante planetario? ¿Qué es? Yo te expliqué esto. Yo te expliqué algo de él. Anticoagulante sería. Perfecto. Yo te expliqué algo de él.
forman un tapón plaquetario. Ya. ¿Y qué es ser un antiagregante plaquetario? Que no permite que se formen las plaquetas. Por ese motivo hay que tener cuidado con los AINES. Si yo hago una cirugía y le mando a un paciente AINE, ¿quiero que sangre? No. Debo saber manejar, porque hay algunos AINES que son más antiagregantes que otros. Bien, digo entonces, miren ustedes. Una agresión cualquiera, dolor de muela por ejemplo, causa un daño celular, ¿correcto? Ese daño celular destruye la membrana, y esa membrana que me va a formar ácido araquidónico. Y esta va a ir por la vía de la ciclooxigenasa, ya sea la 1 o la 2. Y a través de ella, ¿qué te va a formar? Prostaglandinas. Y estas prostaglandinas es la causante de que yo tenga, ¿qué? Inflamación. La inflamación, ¿qué cosa es? Es rubor. ¿Qué es el rubor? El color. Que yo tenga calor, o sea, que se eleve la temperatura. Que yo tenga dolor, que se hinche, o sea, que yo tenga edema y que yo tenga la pérdida de la función. Son los 5 signos de la inflamación. Entonces, si tú eres un AINE, ¿dónde actuarías tú? ¿A quién bloquearías para que no formes inflamación? Profe, no sé, desde acá. No, mira, actúa lo más cercano a la inflamación. ¿Quién es el culpable de que haya inflamación? Las prostaglandinas. Entonces, ¿yo a quién elimino? Profe, elimino a la COX-1. Ya, pero también ¿a quién? A la COX-2. Por lo tanto, tú eres un AINE. ¿Tú qué vas a hacer? Atacas a las dos. ¿Qué haces? Eliminas tanto la COX-1 y COX-2. ¿Y de qué te aseguras? Que no tienes qué? Prostaglandinas, y por ende que no va a haber inflamación. Dime, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? O sea, ¿dónde actúan los AINES? ¿Pero qué? ¿Qué haces con los COX-1? ¿Qué haces? Muy bien. ¿Qué haces, niña? Perfecto. Bloquea la vía de los ciclos oxigenasa. O sea, impide que se formen COX-1 y COX-2. ¿Estás de acuerdo? Ya. Ahora yo te pregunto, profe, un ratito. Si yo tomo un AINE y ese AINE hace que no forme COX-1 y COX-2, ¿está bien? No. ¿Por qué no? Dime por Porque qué no. deja de formar mucosidad para que es protectora del estómago. Perfecto. Ese es un efecto adverso de los AINES. Muy bien. Otro. ¿Por qué no? También no permite que haya esa coagulación que a veces es necesaria. Perfecto. Efecto adverso de los AINES. Otro. Los riñones tampoco se ven afectados porque como hay vasodilatación, en este caso habría vasoconstricción. Todos esos efectos generan los AINES. Por lo tanto, ¿el AINE es una maravilla? No. Ninguno es una maravilla. Todo tiene riesgo-beneficio. Por ese motivo no vas a mandar por mucho tiempo. Por eso que tomo un mes medicamentos. ¿Está bien? No, obviamente que no. Bien, entonces, acá te colocado en forma de leyenda. Mira, dice, los AINES son fármacos que inhiben la inflamación. Ok. La inflamación se genera por un tipo de agresión que genera daño celular. Esta puede ser infecciosa o traumática. Es una agresión. Dice, este daño celular activa a la lipoxigenasa, la lipoxigenasa 2, que actúa sobre los fosfolípidos liberando el ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a sobreestimular la formación de COX-1 y COX-2, y esto va a estimular la formación de prostaglandinas, y ellas la formación de la inflamación, y los AINES ¿cómo actúan? Inhibiendo las vías de la ciclooxigenasa. Perfecto. Sigo por acá. ¿Cuántos AINES yo conozco? Según su clasificación puede ser clasificado según su estructura química o según su selectividad. Y ahora quiero que me entiendas algo. Mira, según su selectividad, ¿qué significa? Dice que algunos AINES inhiben solo COX-2. Pregunto, ¿te conviene inhibir solo COX-2 o no? ¿Sí o no? Sí, porque evito que el COX-1 desaparezca y si existe, sigue cuidando al organismo. ¿Quiénes son selectivos del COX-2? Los COXIB, los llamados celecoxib y etericoxib. ¿Cómo medicas esto? 1 al día, 120 miligramos. Pero tienen también sus indicaciones en efectos adversos, pero en todo caso son los menos
nocivos, porque solamente van a eliminar a la COX-2. Pero mira, ¿a quién tengo por acá? Meloxicam. ¿Qué me dice Meloxicam? Dice, son inhibidores no selectivos, o sea, a las dos van a inhibir, pero tiene mayor afinidad ¿por quién? Por COX-2. O sea, en pocas palabras, a mí como AINE, para que sea más efectivo, ¿qué me conviene a mí medicar? ¿El que elimine las dos o más que todo la COX-2? Con mayor a la COX-2. Perfecto. Entonces, cuando tú tengas un dolor, vas a elegir primero ellos. Profe, estos son muy fuertes. Sí, son muy fuertes. Uno menos. ¿A quién puedes elegir, por ejemplo? Al Meloxicam. Inhibidores no selectivos de COX único, o sea, atacan a los dos, tanto 1 y 2. Mira, todos. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. Entonces, ¿qué pasa si el paciente le mando, por ejemplo, ibuprofeno por 7 días? ¿Qué estoy eliminando? A la COX-1. Y ya yo sé que la COX-1, ¿qué me genera, por ejemplo? Protección al estómago. Por lo tanto, si consumo mucho COX, únicos 2, mucho ibuprofeno, ¿qué va a pasar con mi estómago? Se queda sin revestimiento y por lo tanto me genera gastritis. Continúo úlcera, continúo cáncer, continúo. Por lo tanto, es importante que el alumno sepa entender la importancia de elegir fármacos que sean sobre todo selectivos a la COX-2. Y acá algo importante, el paraaminofenol. ¿Qué es esto? El famoso paracetamol. El paracetamol al día de hoy ya no se considera un AINE. ¿Por qué no? Porque no tiene las 4 propiedades del AINE. Pero puedes usarlo en un caso de dolores leves. Entonces, eso es un momento. ¿Solamente usa paracetamol? No. Por ejemplo, ¿qué puedes mandar? Meloxicam, diclofenaco, ketorolaco. Un medicamento muy bueno para el dolor, el ketoprofeno. No sé por qué no lo uso, pero es muy bueno para el dolor. Ahora, si bien es cierto los AINES tienen estos 4 tipos de efectos, no todos hacen lo mismo. Por ejemplo, el ibuprofeno es más antiadherente plaquetario que analgésico. Por ejemplo, el naproxeno es más desinflamante que analgésico. Entonces, cada uno tiene los 4 tipos de efectos del AINE, pero no en igual intensidad. ¿Dónde metabolizo los AINES? Ahí te dice. ¿Dónde? En el hígado. ¿Y dónde lo elimino los AINES? A través de la orina por la vía renal. Perfecto. Efectos adversos me lo acabas de decir, ¿no? Problemas a nivel del corazón, a nivel del renal, a nivel del estómago. Bien, siguiente fármaco. Te presento esta materia prima del opio. Este es el opio. Que lo usaban de manera natural las personas del pero en el 1800 aíslan esta resina y sacan de esa resina el famoso. En el 1800 lo que hacen es sacar del opio la morfina. La morfina, esa sustancia, al ser ingerida por el paciente, le originaba sueño. ¿Cómo se llama el dios del sueño? Morfeo. Por ese motivo le llamaron ese medicamento morfina, porque inducía el sueño. Cuando hablamos de esta resina, cuando hablamos del opio, vamos a ver dos tipos de fármacos, los opiáceos y los opioides. No es lo mismo. Les explico la diferencia. La palabra oide significa parecido. Opioide significa parecidos al opio. ¿Quiénes son los opiáceos? Todos los medicamentos que son sacados directamente de este agua, de este opio. ¿Quiénes son los opiáceos? Los opiáceos, los opioides, van a hacer todos los fármacos que simulan la actividad de los receptores del opio. ¿Quiénes son estos, por ejemplo? Pueden ser agonistas puros como la morfina, la codeína, la peridina, el tramadol, la oxicodona, el fentanilo,
el sulfentanilo, el alfentanilo y la metadona. Los agonistas parciales, la buprenorfina, y agonistas puros, naloxona y naltrexona. Jóvenes, de todos estos medicamentos, el que usamos mucho en odontología son dos. Primero que nada, el tramadol. Hay presentaciones de tramadol, que viene el tramadol más paracetamol, que protege, que cuida y que alivia rápidamente el dolor. Como segundo medicamento está la codeína. Vamos a usar en odontología tramadol y codeína, y de ellos debes aprender más que lo demás. Los demás medicamentos los usan mucho en la parte médica. Entonces, ¿cómo trabajan los opioides? Tendrás un video para que lo entiendas. Los opioides son medicamentos que se recetan para tratar el dolor moderado o intenso. Algunos ejemplos de estos medicamentos son hidrocodona, oxicodona, morfina, hidromorfona y metadona. La heroína, una droga ilegal, es también un opioide. Para entender cómo funcionan los opioides, es importante saber cómo siente el dolor el organismo. El proceso comienza cuando algo dañino ocurre en su organismo. La información sobre este daño se convierte en una señal nerviosa. La señal pasa por los nervios hasta la médula espinal y llega al cerebro. En su cerebro, la señal se percibe como dolor. Los fármacos opioides afectan la forma de sentir el dolor. Se adhieren a estructuras llamadas receptores opioides. Estos receptores se encuentran en las células del cerebro, en la médula espinal y en otras zonas del cuerpo. Los opioides actúan sobre estos receptores para que sienta menos el dolor. Los opioides. Entonces, es así. Para que exista dolor, se requiere que las neuronas liberen información, la cual se le va a llamar neurotransmisores. ¿Qué hace el opioide? Bloquea el paso de la información, por lo tanto, no va a haber dolor. ¿Sabías algo importante? ¿Sabías que el cerebro humano no tiene receptores de dolor? Sí, es cierto. Nuestro cerebro es el único órgano del cuerpo que no siente dolor, aunque es el encargado de procesar las señales de dolor de todas las otras partes del cuerpo. Eso significa que si te hicieran una cirugía cerebral sin anestesia, no sentirías nada en el cerebro, aunque sí en la piel y el cráneo. De hecho, hay casos de pacientes que han estado despiertos y conscientes durante una operación cerebral. Entonces, ¿sabías? en adelante no vas a decir me duele la cabeza. A veces me duele el músculo de la cabeza, pero no la cabeza. El cerebro no duele. Bien, chicos, pregunto hasta aquí. ¿Para qué vamos a usar AINES y opioides? ¿Para qué cuadros? ¿Para manejo de qué? Del dolor. ¿Cuándo eliges AINES? ¿En qué tipo de dolor? ¿Leve, moderado o severo? Leve. ¿Cuándo eliges dolores moderados y severos? ¿Cómo actúa el AINES? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Bloquea a la oxigenoasa, ambas, ¿no? Oxuno y con otro. ¿Cómo actúa el opioide? No te preocupes, eso a detalle aquí, para que lo entiendas. Fármacos antiepilépticos y anticonvulsivantes. Chicos, tenemos que ver acá de epilepsia. Quiero que sepas algo. No toda convulsión es una epilepsia. Le vas a llamar epilepsia cuando las convulsiones se repiten en el tiempo. Y dependiendo de la edad es la causa de la convulsión. Por ejemplo, si es un recién nacido, de repente al nacer nació hipóxico, no se ventiló adecuadamente. Por ejemplo, si hablamos de un adolescente de 18 años, puede ser que su convulsión sea porque en su cerebro hay cisticerco, porque el cisticerco requiere como 20 años para desarrollarse. Por ejemplo, si tu paciente ya es adulto, 45 años, preocúpate. Si convulsiona, probablemente sea por un tumor. Si es de 60 años y convulsiona, puede ser un ACV, un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cualquier persona puede convulsionar? Sí,
Cualquiera puede convulsionar, pero no significa que ya convulsionó y que tiene que epilepsia. ¿Correcto? ¿Qué es la epilepsia? Cuando una neurona se contacta con otra neurona, la neurona A manda información a la neurona B, ¿correcto? O sea, la información es lineal. Pero ¿qué pasaría si la neurona A se confunde y en lugar de mandar señal lineal, manda así, en toda dirección? Como que el cerebro no sabe qué interpretar, ¿correcto? Eso se va a conocer como una causante de la convulsión o una crisis epiléptica. Pero, para que entiendas epilepsia o convulsión, tienes que conocer lo siguiente. Tienes que saber que nosotros tenemos en el cerebro las neuronas. Y tienes que saber que la unión, que la comunicación entre una y otra neurona se le conoce con el nombre de la sinapsis. ¿Sí? La neurona que está antes, la que trae la información, se le llama neurona presináptica. Y la neurona que recibe la información se le llama neurona postsináptica. ¿Correcto? Cuando la neurona pre le da información a la neurona post, es porque la pre va a liberar sustancias químicas, ¿correcto? Estas sustancias químicas reciben el nombre de neurotransmisores. Pero ahora debes saber algo más. Debes conocer que fuera de la neurona, fuera de ella, así vamos a colocar, fuera de ella, existe iones de carga positiva y dentro de ella existen iones de carga negativa. Cuando los neurotransmisores ingresan a la neurona post, originan esto. Mírenlo. ¿Quién es positivo? Por fuera. ¿Quién es negativo? Por dentro. Pero cuando los neurotransmisores ingresan, originan la inversión. ¿Qué quiero decir? Que ahora por dentro, ¿cómo es? Y por fuera, ¿cómo es? Y eso tú le vas a llamar la despolarización. Pregunto, ¿se entendió qué es esto? Profe, se invirtió las cargas. Correcto. Eso hace que la neurona se despierte. La neurona se activó. Y activado, el estímulo sigue su camino. ¿Correcto? Si eso has entendido, vas a entender qué está pasando en una epilepsia. Y como un video habla más que mil palabras, vamos a ver qué es la epilepsia. La epilepsia es una afección en el cerebro que se produce cuando una persona sufre al menos 2 crisis a lo largo del tiempo. Las unidades operativas básicas del cerebro son las células nerviosas, llamadas neuronas. Envían mensajes químicos y eléctricos entre sí. Normalmente, estos mensajes se envían de manera ordenada. Si su hijo tiene epilepsia, varios grupos de neuronas envían muchos mensajes a la vez. Este aumento anormal de la actividad eléctrica se llama crisis convulsiva. Hay muchos tipos de crisis, pero se pueden agrupar en 2 categorías principales. La primera categoría, llamada crisis generalizada, afecta a todo el cerebro a la vez. La segunda categoría de crisis se llama crisis parcial o focal. Afectan solo a una parte del cerebro. Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de crisis. Los síntomas pueden incluir pérdida del conocimiento, espasmos musculares, sensaciones extrañas, ver u oler cosas que no están ahí, confusión, mirar al vacío o parpadeo rápido. ¿Quién originó la epilepsia? Las neuronas. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué él tiene epilepsia? El desorden. Ya, pero acá te dice.
Si su hijo tiene epilepsia, varios grupos de neuronas envían muchos mensajes a la vez. La epilepsia es una afección en el cerebro que se produce cuando... ¿Sabías que Claro. ¿Qué es la idea? Que la neurona pre le dice una cosa a la post, ¿correcto? Pero cuando la pre manda mensajes a todos, no puedes entender. Y eso se refleja por fuera como una convulsión. ¿Lo entendiste hasta ahí? Siguiente. Te dice que si la zona donde se está desordenando la información es en un solo sitio, le vas a llamar a esa convulsión de tipo focal. Lo peor es si todo el cerebro a la vez Generalizada. se desordenó. ¿Ello cómo le vas a llamar? Generalizada. Hasta aquí. La epilepsia, ¿cómo puede ser? ¿En qué tipo de crisis? Si es todo, generalizada. Si es una parte, focal. ¿Estás ahí? Ya. Ahora, el alumno, cuando escucha epilepsia, rápidamente lo relaciona con convulsiones. No siempre es eso. Hay básicamente 4 tipos de convulsiones. Lo comenta la doctora Aguilar. ¿Sabías que existen diferentes tipos de convulsiones? Aprende a identificarlas. El primer tipo son las tónico-clónicas. Esa es la que generalmente conocemos. El paciente pierde la fuerza y tiene grandes sacudidas de todo el cuerpo, generalmente acompañado de pérdida de conocimiento. Un segundo tipo son las clínicas. Ahí la persona comienza a mover un brazo o una pierna de forma rítmica. No necesariamente pierden el conocimiento, pero igual son convulsiones. Tercer tipo, las ausencias. En esa el paciente se desconecta. Puede ser cortito, de 5, máximo 10 segundos. Puede ser acompañado de un parpadeo o movimientos en la boca como si masticara. Acá, conmigo. Reconoce lo siguiente. Tipo de convulsión. Mira, cuando yo estoy de pie, erguida, dice que yo tengo tono muscular. A eso le voy a decir tónico. Y lo contrario es clónico. Dime, ¿cómo se llama esto? Clónico. ¿Y esto? Ya. Si yo me convulsiono y hago esto y suelto esto y eso, ¿cómo se llama mi convulsión? Tónico clónico. ¿Me dejo entender? Ya. Pero si yo solo soy clónico, hago esto, mira. Nada más. Camino de la nada, mi mano se levanta sola. Hago esto. ¿Qué soy? ¿Solamente? Clónico. ¿Estamos ahí? ¿Cuál es ausencia? Esto, mira. Estoy diciendo mis cosas, estoy dictando así, me quedo así. Y regreso. ¿Qué he hecho? Crisis de ausencia. Es un tipo de convulsión. Como que ahí se me... ¿Cómo se llama la computadora? ¿Se detiene? Se colgó, como que se colgué, ¿no? Es ausencia. ¿Y qué es atónico? Fin. Tónico, contracción. ¿Qué es el atónico? ¡Pum! Se desvanece. No tiene qué, no tiene rigidez. ¿Lo entendió? A ver. Tu paciente está en un consultorio y de la nada hace esto. Se tiró al piso y empieza a hacer esto. Se contrae, se relaja. ¿Qué es? Tónico, clónico. Tu paciente está hablando contigo y su mano se levanta sola. ¿Qué es? Clónico. ¿Tu paciente está contigo? Se cae. Es ausencia. Si tu paciente de la nada, se cae. Perfecto. Y estas 4 pueden tener pérdida de conocimiento como que no. Por ejemplo, el que generalmente pierde conocimiento es el tónico clónico. Se levanta y dice, ¿qué pasó? No se acuerda de nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo? Y como se ha contraído con tanta fuerza, tiene demasiado sueño. A veces se levantan ellos y está la mitad paralizada de la cara y el cuerpo. No pasa nada, pasa media hora y se recupera. Es pasajero. O de repente se levantan y están parpadeados, no pueden hablar bien, tartamudea. No pasa nada, es producto del ataque. Pasa eso y se le quita. ¿Cuál es el problema de él? ¿Quién es el peor de los 4? ¿Cuál es el problema de él? Que cuando convulsiona se puede morder la lengua y se puede partir la lengua. Por eso, cuando en su consultorio pasa eso, rápidamente al paciente pone de costado, como se puede. Acuérdate que está el tónico clónico, la lengua se va para atrás, se pasa su lengua. Pone de costado, porque la lengua pega para un lado, y ahí la boca le metes un trapo. ¿Para qué el trapo? Para que no se muerda. Cuidado, si ya cerró la boca, no metas el dedo. El macetero te arranca el dedo.
Entonces, el problema es eso. Ahora, cuando el paciente le va a dar la epilepsia, si por ejemplo es de origen focal y está en el occipital, la del daño, como centro de la visión, el paciente empieza a ver como un arcoíris. Si de repente el daño está aquí en temporal, el paciente empieza a oler, mira algo a flores. Ya, eso son auras, o sea, aviso de una futura convulsión. O sea, el epiléptico sabe, voy a convulsionar y se mete por la boca y lo demás. El paciente que es epiléptico se puede embarazar, pero son fármacos teratógenos. Por ese motivo tiene que tratar con su médico para poder embarazarse. Además, los fármacos que ellos toman bajan la vitamina K, y la vitamina K es una vitamina de la coagulación. Además, los fármacos bajan el nivel de ácido fólico, y sabemos que es importante para que el niño tenga una buena formación de columna vertebral. Entonces, es importante que usted, como persona de la salud, reconozca la epilepsia en sus vidas. A ver, pregúntenos, ¿por qué se causa la epilepsia? ¿Qué lo causa? Epiléptico. Perfecto, a la vez todo trabajó, ¿cierto? Perfecto. Dime, según el área, puede ser esta crisis de qué tipo, según el área. Perfecto, y según el tipo de convulsión, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la menos peor? Muy bien, la ausencia. Mira este niñito. Mira por esta ausencia cómo lo desarrolla, mira. Aprende cómo. Mira sus ojitos, está colgado. Le pone la mano por encima. No responde. Generalmente cuando crece desaparece, no se sabe por qué. Mira esta niña, a veces en los jardines vamos a dejar a los niños al colegio y vemos esto, y no se dan cuenta que la niña está convulsionando. Mira. ¿Qué es eso? Crisis de ausencia. ¿Te das cuenta de su boquita? ¿Qué hacía? Como que probaba sabor. ¿Y sus ojitos qué hacía? Parpadeaba. ¿Has visto eso? Crisis de ausencia. Cuidado, ¿no? A veces lo toman como que están y con sueños, ¿no? Con realidades. Bien, estos fármacos te dicen que son un grupo de medicamentos que van a permitir controlar las crisis epilépticas, porque van a favorecer la excitación o la sobreexcitación, ¿no? Que tiene este tipo de pacientes. Decimos que tenemos tipos de fármacos para este tipo, que es de primera generación. La generación es en base a su creación, ¿no? La primera generación aparece, la segunda, tercera y cuarta. De la primera que debemos conocer aquí, a la fenitoína. Jóvenes, por favor, acuérdate de ella. Fenitoína, ahora te digo por qué. Conclusión, de primera generación, ¿de quién me acuerdo siempre? Fenitoína. Segunda generación, ¿de quién me voy a acordar? De ella, de la carbamazepina. De ella también, pero sobre todo de ella, carbamazepina. La tercera y cuarta, porque todos son de uso médico. ¿Por qué, profesora, me acuerdo de ellos? Por lo siguiente. Para explicarte de ellos, quiero indicarte esto. Quiero indicarte. Esto ya lo sabes de repente por anatomía, pero te lo repito. ¿Cómo se llama las sustancias con que una neurona cómo se comunica? ¿Cómo se le conoce? Neurotransmisores, ¿correcto? ¿Por qué se llama neurotransmisores? Porque están en cerebro, sistema nervioso. Ya. Según, mira, por ejemplo, si el neurotransmisor cambia este potencial, ¿qué decimos? ¿Qué es de qué tipo? Excitatorio. ¿Estás ahí? Si este neurotransmisor no cambia el potencial, al contrario, lo refuerza, ¿cómo le voy a llamar? Inhibitorio. ¿Ya? Por lo tanto, excitatorio va a ser el glutamato, la dopamina, la adrenalina, histamina, acetilcolina. Inhibitorio va a ser serotonina, GABA y endorfinas o encefalinas. Este es el óptimo. ¿De quién me debo acordar para mi clase de profesora? De dos. Te presento al glutamato y te presento al GABA. Glutamato y GABA. A ver, acá te he traído lo siguiente. Esta es una neurona postsináptica, ¿sí? Esta es una pre. Ya.
Yo te acabo de decir que la pre a la post le libera neurotransmisores. ¿No te has preguntado cómo así ella lo hace? De la siguiente forma. Mira. Un potencial de acción llega al terminal presináptico. Un potencial de acción, o sea, una corriente de electrones, o sea, un estímulo eléctrico, llega a este extremo de la neurona y hace esto. ¿Qué ha hecho? Ha activado ¿qué? Al canal de calcio. ¿Y el canal de calcio cómo se vuelve? Permeable al calcio. Ion calcio de la membrana celular del terminal presináptico. Y el calcio entra. Grábate lo siguiente. Donde el calcio entre, va a moverse las cosas. El calcio mueve. Donde va, mueve. Entonces, el potencial de acción llega al canal de calcio, abre al canal de calcio, y como consecuencia el calcio ingresa dentro de la neurona. Producto del ingreso de calcio, estas vesículas que tienen a los neurotransmisores, mira qué hacen. Se van al borde y finalmente liberan su neurotransmisor. ¿Correcto? Bien. Además, acá no sale, pero aparte del canal de calcio, también hay canal de sodio. Calcio y sodio. Hacen lo mismo. En el caso del canal de calcio, ingresa calcio. En el caso de sodio, ingresa sodio. ¿Eso quedó claro? Perfecto. Este es un paciente, la dopamina, serotonina, histamina, pero a mí me interesa este, glutamato y el GABA. Mira. A ver, chicos, este es importante que lo sepas. A ver. Neurona pre y post, ahí está el botón sináptico de la pre. Mira, la neurona presináptica libera glutamato a la neurona post. La post es el receptor AMPA y NMDA. Mira, esto hace que AMPA abra sus canales e ingresa sodio. El ingreso de sodio empuja el magnesio que está atorado en el NMDA, lo bota el magnesio y ¿qué permite? Que ingrese por el NMDA, calcio y sodio. Si me entendiste, te pregunto. Cuando el glutamato, ¿cómo está el glutamato? Ok, ¿cómo está el glutamato? El glutamato es liberado por la neurona presináptica y el glutamato se adhiere a los receptores de glutamato. ¿Quiénes son estos? Son dos, el AMPA y el NMDA. Cuando se une a ambos, el que primero reacciona es el AMPA. ¿Qué hace el AMPA? Bajo la acción del glutamato se abre y permite el ingreso de iones sodio dentro de la célula. Clásico. Acuérdate, dentro de la célula, normalmente, ¿qué carga tengo? Negativo. ¿Estás ahí? Está ingresando ¿qué yo? Sodio. O sea, ¿qué está entrando? Positivo. O sea, me va a cambiar ¿qué? La carga, ¿correcto? Si me cambia la carga, ¿qué está haciendo? ¿Me está excitando? O sea, me está despolarizando, ¿correcto? Ya no despolarizó, pero encima, ¿qué sucede? Ese ingreso de sodio se va derechito al NMDA y empuja a él, que lo está bloqueando. Mira, se coloca y lo empuja. Y cuando ya el magnesio se ha ido, el NMDA permite que a través de él ingrese calcio y más sodio. Calcio, ¿qué carga tiene? Ahí lo ves. ¿Ah? Positivo. Sodio, ¿qué carga tiene? Positivo. Por ende, como una neurona, sobreexcitada. Pregunto, ¿qué es el glutamato? ¿Principal qué? Excitador. Ya sabes por qué. Principal excitador del sistema nervioso central. Cuando el glutamato terminó de trabajar aquí,
No creas que lo degradan, ¿ah? El glutamato regresa, se recicla. O sea, es altamente ¿qué? Excitador. Regresa y vuelve, y así es. Entonces, conclusión. Pregunto, ¿cómo se llaman tus dos principales receptores de glutamato? AMPA y NMDA. ¿Quién es el que rápidamente permite el ingreso del sodio? ¿Quién es el que quiere que primero entre sodio porque luego tenga magnesio y luego pueda ingresar sodio y calcio? ¿Quién es el que permite solamente que por él pase sodio? AMPA. Y que por él pase sodio y calcio. NMDA. Pero para que él ingrese sodio y calcio, ¿a quién tiene que botar? ¿A quién tiene que desalojar? Al magnesio. Al magnesio. Perfecto. Pero al final ambos, ¿qué hacen con tu neurona? Excitan. La excitan, la despolarizan, la vuelven altamente positiva. Por lo tanto, el glutamato, ¿qué permite hacer? Un potente ¿qué? Excitador. Excitador. Perfecto. Profesora, ¿y si él se pasa la mano? Si hay mucho glutamato, ¿qué va a hacer el paciente? Epilepsia. Te acabo de hablar de la epilepsia. ¿Qué te dije? La información, ¿cómo va? En varios caminos. O sea, ¿qué pasó con el glutamato? Se pasó la raya. Está sobre excitado. ¿Qué haces tú para tratar esta enfermedad entonces? ¿Qué das? ¿Qué medicamento das? Glutamato. ¿Uno que qué? Perfecto, que controla la liberación del glutamato. ¿Te vas hasta acá o te vas hasta aquí? Arriba. ¿Qué bloqueas? Perfecto, eso es todo. Así trabajan los fármacos antiepilépticos. Así es sencillo. Bien. Entonces digo, el glutamato aquí activa canales de sodio y de calcio. El ingreso de sodio positivo y calcio positivo, ¿qué hace con la neurona? Despolariza, generando el paso del estímulo nervioso. Profe, el señor glutamato, ¿paciente qué tiene? Esquizofrenia. O sea, mira, tiene que dar la cantidad exacta y justa para que estés en tu ahorita acuerdo. Si algo se altera, ¿qué es el problema? Es el miedo, ¿no? Profesora, ¿qué pasa si el cuerpo algo se mueve? La dieta, la alimentación. Y también los estímulos. Que nada te afecte. Por eso mejor enamorado, tendrá otro. De frente, ¿por qué te preocupa? ¿Me quieres o no me quieres? No me quieres, ya consigo otro. Listo. Así de sencillo. Profesora, ¿y la causa de epilepsia? O sea, ¿por qué las personas le da la epilepsia? ¿Por qué no todas? O sea, yo sé que es por el mensaje. Oh, gracias. Me va a gustar. Sí. Pero ¿por qué a esas personas les sucede eso? Ya, mira, todo eso así exactamente no se conoce, pero se dice que todo es por alteración de neurotransmisores. Se explica solamente por eso. Bien, profe, mi compañera llega al salón y se ríe. Se ríe. Cuenta un chiste sola, se ríe. Luego de un rato, llora. ¿Qué tiene, profesora? Ya sabes, ¿qué tiene problema de qué? ¿Qué tiene? ¿Déficit de glutamato? ¿Qué le vas a decir? Por favor, arregla que lo revisó el glutamato. Bien, vamos por el GABA. El GABA. A ver, chicos, vamos por aquí otra vez. Esto es entendido, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasaría si mi neurotransmisor llega? El neurotransmisor llega. Ya, mira. Y por dentro yo sé que esto es negativo, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo sé que por fuera esto es positivo. ¿Estás ahí? Sí. Ya. ¿Qué pasaría si cuando este neurotransmisor llega, ingresa y lo hace a mi membrana más negativo? ¿El estímulo avanza o se queda? Ese es el GABA. El glutamato, el GABA lo deprime. ¿Ah? Profesora, pero el otro se decía que lo había despolarizado, ¿cierto? ¿A él le que lo usa? Repolarizar. Vamos a gozar al GABA. Le presento al GABA. ¿Qué significa GABA? Ácido gamma aminobutírico. Bueno, con confianza le GABA. Todas las
sustancias químicas depresoras? Vean. Ya, mira. Profe, ¿qué tiene que entrar a la célula para que salga negativa? Hace un rato, ¿quién entró para que salga positivo? ¿Sodio? Calcio. ¿Por qué? Porque sodio trabaja como ion positivo y calcio como ion positivo. Pero, profe, ¿quién trabaja como negativo? Te lo presento. Al cloro. Por lo tanto, ¿el cloro qué hace? Es un ion que deprime, repolariza las células, las neuronas. Ahora sí, mira. Él es un receptor de cloro. ¿Estás ahí? Esto que tú ves acá de amarillo es el GABA. Es el ligando, es el neurotransmisor, ¿cierto? Neurona pre, neurona post. ¿Estás ahí? Ya. Mira, mira qué va a pasar. Bajo un potencial de acción, ahí está el potencial de acción, ahí está, hace que la vesícula libere. ¿Qué está liberando? GABA. Lo que está aquí es el GABA. GABA es neurotransmisor. ¿Estás ahí? Ya. El GABA, mira quién se adhiere. No. Muy bien, al receptor, ¿correcto? Se unió y ¿qué hace con el receptor? Lo estimula. Hace que se abra y ¿qué ingresa? ¿Qué te ingresa? Cloro. ¿Ah? Cloro. Él no es él es el GABA. ¿Lo entiende? El GABA es él. El GABA se liberó y se pegó al receptor. El GABA pegado al receptor hace que el receptor se abra. Y como el receptor es el canal de cloro, obviamente ¿quién va a ingresar? Cloro. ¿Y el cloro cómo es? ¿Positivo o nega? Negativo. ¿Y cómo es dentro de la célula? Negativo. Llega más negativo. ¿Qué pasa con la célula? ¿Se deprime o se deprime? Se deprime. Ese es el GABA. ¿Ah? Entonces decimos, ¿qué hace el GABA? ¿Qué activa? Canales de cloro. El ingreso de cloro, ¿qué hace con la célula? Y por ende el estímulo se bloquea. Listo. Por lo tanto, te pregunto, ¿quién es el neurotransmisor excitatorio abundante en el sistema nervioso central? Sí, pero ¿cómo se llama el receptor? Receptor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Glutamato. Él es el no, esto, neurotransmisor. ¿Quién es? Glutamato. Yo te voy a preguntar, ¿quién es el neurotransmisor excitatorio más abundante principal del sistema nervioso central? ¿Tú qué respondes? ¿Y lo contrario qué es? El GABA. ¿Lo entendió? Una pregunta, cuando si hace la repolarización de la neurona y se deprime, o sea, la neurona queda igual, no pasa ninguna situación como la otra. Sí, pasa esto, mira. Si se deprime demasiado, ¿qué tiene el paciente? Depresión. ¿Tienes ganas de comer? No. ¿De bailar? No. ¿De estudiar? ¿De tecnología? No. Depresión. Profe, ¿y si hay déficit de GABA? Si hay poquito GABA, ¿qué va a pasar? Otra vez epilepsia. O sea, la epilepsia está. ¿La epilepsia está qué? ¿El déficit de GABA o el aumento del glutamato? Por eso que la dosis exacta hace que tú seas una persona sin esa patología, sin esa condición. Acuérdate que la ley no se cura, solo se controla con fármacos. Profe, no duermo de noche. Duermo en el carro, duermo como si fuese una cuna en el carro. Hay bulla, todo, como quien duerme en el carro, ¿no? Llegas a tu cama, no tienes sueño. ¿Qué tienes? ¿Déficit? Deporte, ejercicio, para que liberes, para que controles. Profe, todo me causa ansiedad, el futuro, que haga cada 5 años, 6 años. Todo ello es causante de los neurotransmisores. Bien, los anticonvulsivantes, ¿cómo actúan? Ya me acabas de decir. ¿A quién van a controlar? Al glutamato y al GABA. Entonces, por ejemplo, los que inhiben el calcio. ¿Te acuerdas del calcio? ¿Te acuerdas qué hacía el calcio? ¿Qué permitía? La liberación de las vesículas para. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Medicamento que bloquea el calcio. ¿Quién, por ejemplo? Valproato, gabapentina, pregabalina y tocilina. ¿Qué hacen ellos? Inhiben al calcio. Acá tienen canales de sodio. ¿Quién impide que ingrese el sodio porque no pase para que la vesícula no llegue al final? Ellos, el iodina, valproato, el etc. Todos ellos tienen canales de sodio. O sea, bloquean
al estímulo antes que se liberen, ¿correcto? Para que no haya problemas. Listo. Y esta es una cuestión muy bonita, de la ejecución. Mira, aquí está todo resumido, toda la clase. Lo explico. Dice neurona metametálica, ¿de quién habla? Del tamaño, ¿cierto? Y te dice neurona gaberta, ¿de quién habla? Del GABA. Te dice, mira, este que dice canal de sodio. ¿Quién actúa ahí? Dice CBZ. Búscalo por acá. CBZ. ¿Quién actúa aquí? Y así lo vamos a ver. Es bastante interesante. Bueno, profesora, de todos me debo acordar que te dije yo. Primera generación, ¿de qué te acuerdas? ¿Y de segunda generación qué te acuerdas? Caramazepina, ¿cierto? ¿Por qué? Por esto. Viene tu paciente a tu consulta, te ha recomendado que goces doler, tienes paciencia y cobras barato. Y viene así, doctora, cubre, una limpieza de cálculos. ¿Eso es normal? No. Si tomas fenitoína, sí. La fenitoína causa esto. ¿Feitoína? Fenitoína. Ah, ya, feitoína. Señora, usted tiene epilepsia, sí, hace 10 años. Así era la medicina. No lo trataste, llamaste al enemigo, regresó al mes. Lo mandas a tu colega. Nadie le quiere atender. Regresa. Ay, no, ya no tengo el diente. ¿Qué se hace, profesora? Se corta la encía. La encía crece. Cortas y liberas el diente. Y señora, usted necesita, no es un medicamento, obviamente, pero mucha ¿qué? Mucha higiene. Y venir a mi consulta una vez al mes. Y así lo vamos a controlar. Por ese motivo te dije, ¿qué te vas a acordar? De la fenitoína. Cuando a ti te digan en clínica, medicamento que hace la tratamiento ultimal, ¿de qué vas a empezar? Fenitoína. ¿Usted qué puede tener? Epilepsia. ¿Ah? ¿Qué te dije también? ¿De quién te acuerdas? De la caramazepina. Te comento algo. Este es el nervio de los odontólogos. ¿De quién te hablo? Del trigémino. Tiene aquí el ganglio que se libera en 3 ramas: oftálmica, nasal, maxilar. Hay una patología donde el paciente se le inflama el nervio. Las 3 ramas. ¿Ya? Pero sobre todo se le inflama la rama maxilar y la rama mandibular. Y el paciente le duele y cree que es el diente. Doctora, ¿me duele este diente? Ah, endodoncia. Doctora, me sigue doliendo otro diente. Doctora, no, tráigame. Doctora, me sigue doliendo. ¿Qué está pasando ahí? No tiene dolor dental. ¿Qué tiene? Dolor de nervio. Hay que saber diferenciarlo. El paciente siente el dolor desde aquí, no en el diente, en la mejilla, toda esta zona. Si irradias el ojo, nariz, todo ello. ¿Con qué lo vamos a tratar? Con caramazepina. La caramazepina va a ser el marco de primera acción para tratar granja del trigémino. Chicos, finalmente, neuromusculares. La clase pasada hemos visto eso, ¿te acuerdas? La plena succinilcolina, atraculio, rucurio y pedacillo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ellos son fármacos que se usan en anestesia general, ¿correcto? Ya. Ellos son bloqueantes musculares. ¿Recuerdas por qué se llamaba bloqueante? Porque impidía que el paciente intubado se mueva, ¿correcto? Pero hay algunos fármacos que no actúan tanto periférico como ellos, sino centrales, como por ejemplo las benzodiazepinas, como clonazepam, diazepam, y las no benzodiazepínicos que son el baclofeno, prednisolón y clozazona. De ellos, ¿qué debes saber? Clonazepam y diazepam, que son estos medicamentos que se usan solamente para que controlen la ansiedad. Paciente se opera mañana, muele a juicio, pero tengo que